Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Desde comienzos del siglo XXI, Internet ha logrado un cambio radical en la manera de producir sentido y comunicarnos. Y esta nueva tecnología no solo ha reemplazado a buena parte de los antiguos medios masivos de comunicación, como el diario en papel, la radio, la televisión o las salas de cine, sino que ha modificado la misma lógica con la que la información es ahora producida y distribuida. Con Internet y las redes sociales no ha cambiado solo el soporte desde el cual nos informamos, sino las mismas reglas con las que ciertas informaciones se distribuyen y crecen hasta generar sus propios circuitos de lectura y valoración. Ahora, la antigua influencia editorial de grandes grupos mediáticos tiene que competir con millones de nuevos canales que habitan la arquitectura de la red. Pero estos millones de canales, paradójicamente, son administrados en base a cálculos estadísticos provistos por otros monopolios, empresas aún más concentradas y poderosas que las de la radio y la televisión, crecidas bajo el ala del capitalismo tecnológico. La influencia de estos nuevos gigantes sobre sus usuarios es mucho más profunda, detallada, compleja y articulada que lo que jamás habría soñado gente como Aldous Huxley, David Ogilvy o William Hurt. La administración de datos de millones de usuarios en función de determinados intereses resulta inédita tanto cuantitativa como cualitativamente en toda la historia de la sociedad de masas, e influye cada vez más sobre las decisiones de personas de todo el mundo en relación al consumo, la ciencia, la política y muchos otros temas. Grupos fascistas, odio en masa, antivacunas, terraplanismo, teorías conspiranoicas. ¿Es Internet efectivamente el paraíso del libre albedrío o es una máquina de acumular fanáticos? De acá en adelante, ¿podrían cambiar para siempre los consensos más básicos para una sociedad democrática? ¿El lenguaje estadístico del algoritmo ha conquistado al mundo y a su representación? It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane... Para advertir la importancia del cambio producido por Internet, es necesario analizar primero el funcionamiento y la influencia de la radio y la televisión, los dos medios masivos de mayor hegemonía durante la segunda mitad del siglo XX. La televisión, por ejemplo, hasta mediados de los 90 podía concentrar su oferta informativa alrededor de 10 canales, la mayoría privados, otros de administración pública. Estos 10 canales informaban sobre los acontecimientos de la realidad en base a cierta línea editorial, y en la lucha por las audiencias convivían de forma más o menos razonable dentro de una grilla televisiva. En esta grilla televisiva, los espectadores podían pasearse del canal 1 al 10 por intermedio del zapping, o sea, la consulta parcial de estas pocas voces compitiendo en simultáneo, de manera horizontal, a través del televisor. De Crónica TV a Todo Noticias, de Canal 26 a Telefe, su lógica es la del zapping porque el espectador tiene dominio de toda la grilla, puede agotarla por completo. Conoce ya de memoria sus voces y caras cotidianas. A fin de cuentas, el contrato comunicacional propuesto por cada medio. Se podía optar por canales más sensacionalistas que otros. Había algunos que editorializaban mucho más su información, mientras que otros apenas si se pronunciaban sobre los hechos ocurridos. Claro que esta distribución de la información conllevó y aún conlleva muchos conflictos, en especial por su tendencia a la concentración oligopólica, por la cantidad de voces que quedan afuera, los innumerables sucesos que no alcanzan el recorte de la realidad propuesto por cada medio.
Tener un canal de televisión o al menos un programa es algo costoso e improbable, algo de lo que suelen quedar excluidas las partes de la sociedad de menores recursos. Este sistema de medios masivos era más sencillo que el actual, pero también más exclusivo. Servía mejor a la censura y a la falta de información. No es menor que este aparato informativo haya convivido en perfecta armonía con todos los gobiernos dictatoriales que durante el siglo XX ocuparon América Latina, muchas veces adictos a la pauta estatal. Así, en la lógica zapping, la visión del mundo queda bastante concentrada, reducida a pocas opciones no muy distintas entre sí. Sus líneas editoriales pueden pronunciarse a favor o en contra del gobierno de turno y su política económica, pero, aunque no parezca, el ejercicio del periodismo los hace coincidir en infinidad de valoraciones ideológicas, temas mucho más profundos que quedan sin discutir, que quedan por fuera del recorte de la realidad expuesta en cada pantalla. Este recorte más mediático de la lógica zapping puede ser muchas veces negativo, pero en otras ocasiones resulta muy necesario, ya que no se podría discutir sobre temas particulares si no se aceptan implícitamente un montón de consensos básicos para la gran mayoría de la sociedad. O sea que para discutir sobre el desarrollo de un potencial medicamento, primero hay que estar de acuerdo con que el discurso científico de una asociación médica es una fuente experta en el tema, o que para abordar un caso de discriminación racial o religiosa, primero hay que estar de acuerdo en que la discriminación es mala. Esto puede sonar como una obviedad, pero es cada vez más una obviedad del siglo XX, ya no de los conflictos del siglo XXI. See someone that you might recognize, you click on them, and then you see that they're friends with someone else, and you share all these common interests. And then you check the time and it's 4 hours later and you have no idea how you got there. On college campuses, it's called the Facebook trance. To everyone else, it's spending too much time in front of your computer, glued to a website called thefacebook.com. Desde los años 2000, esta lógica más mediática del zapping se ha visto crecientemente amenazada por la popularización de Internet y las distintas redes sociales. Sea a través de textos o videos, lo que la proliferación de redes sociales ha logrado es un crecimiento exponencial, nunca antes visto en la historia moderna, de la cantidad de información que circula a través de la sociedad. Interminables informaciones sobre cualquier cosa, datos que van desde temas sociales, políticos, deportivos, entretenimiento, subjetivos, artísticos, hasta incluso generar sus propios temas que no existirían por fuera de la dinámica de las redes sociales. Y esto ha ocurrido porque, antes que nada, lo que Internet ha permitido en términos tecnológicos es una de las variables que mejor rinden en cualquier mercado capitalista, que es la de abaratar costos. Ahora a infinidad de personas no les hace falta tener un estudio de televisión ni deberse a la línea editorial de un medio masivo para compartir su opinión y conocimiento con una potencial audiencia, para, a fin de cuentas, publicar algún tipo de contenido que el lenguaje de la red termina traduciendo sencillamente en data. Esto ha logrado que la cantidad de información existente en la red se vuelva virtualmente infinita. Es decir, que ni en toda una vida humana completa llegaríamos a agotarla. Se calcula que a YouTube se suben aproximadamente 500 horas de video por minuto y que redes sociales como Facebook cuentan con 2.400 millones de usuarios. O sea, mucha información, una cantidad de información sin precedentes. Tanta que, aunque quisiéramos, a diferencia de la grilla televisiva, no podríamos nunca agotarla por completo, surcar todas sus variables con un simple zapping. Nuestro feed diario de YouTube no nos alcanzaría para conocer todos los videos subidos solamente durante las últimas 24 horas. Entonces, para administrar este océano de información, se vuelve necesaria una tecnología de procesamiento estadístico que sepa diferenciar entre distintos tipos de contenido,
que brinde un recorte más o menos entendible o que al menos no nos promocione videos en polaco o en chino. Es esa la principal función de lo que conocemos como el algoritmo de las redes sociales, pero su recorte nunca es neutro, inocuo o desinteresado, sino que, de ahora en más, es la base de un nuevo conflicto. El término algoritmo proviene de Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, nombre del matemático persa que revolucionó durante el siglo IX la tarea del cálculo, volviéndola mucho más sencilla. Conocido como al-Khwarizmi, este intelectual persa fue director de los círculos de conocimiento en la ciudad de Bagdad, y produjo una vasta obra sobre astronomía, geografía y aritmética. 300 años después, su obra fue descubierta y difundida en el mundo occidental, introduciendo así el cambio de los antiguos números romanos a los números de origen arábigo que utilizamos en la actualidad, y traduciendo al latín el nombre de al-Khwarizmi como algoritmi. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX y su revolución en el campo científico que el término algoritmo pasó a significar un conjunto de reglas definidas, ordenadas y finitas para solucionar un problema, realizar un cómputo o procesar datos. Este conjunto de reglas puede servir para operaciones de lo más sencillas, como discriminar un inventario de ciertos productos, hasta llegar a otras tremendamente complejas, como la inventada durante la Segunda Guerra Mundial por el matemático inglés Alan Turing, pionero de la computación, para descifrar el código nazi y anticipar así sus movimientos estratégicos. You're just in time. I believe I've isolated the algorithm for making friends. Sheldon, there is no algorithm for making friends. Y es esta misma lógica algorítmica la que administra el flujo de contenido en las nuevas redes sociales, solo que ahora funciona a un grado de complejidad tan alto que deja a la máquina de Turing como apenas el comienzo de Internet. The algorithm. The algorithm. Algorithm. The purpose of your algorithm. How the Facebook algorithm works. An algorithm. There's some algorithm or something that kind of evaluates the merit of reasons. El algoritmo ordena, le imprime orden al océano de datos virtuales de la red. Esto quiere decir que es un lenguaje confeccionado para discriminar variables y que esas variables sean cada vez más específicas. Pero ¿qué es en este caso lo que discrimina? Si bien existen cálculos algorítmicos para casi todas las funciones tecnológicas realizadas por una máquina de manera automática, o sea, para las ofertas del día, las transacciones bancarias o el pasaje en tren, el algoritmo de las redes sociales discrimina, claro, sociedades. Esas sociedades están compuestas por la infinidad de usuarios de una red social, y lo que se cuantifica es la actividad particular de cada usuario, o sea, sus consumos e interacciones, lo que en el universo de la interfaz suele llamarse likes, follows, horas de visión y comentarios. Estas acciones marcan la conducta del usuario en la red social, y esta conducta en el mundo virtual no es necesariamente la misma que en el mundo real, o sea que no responde a una correlación sin fallas, pero puede parecerse mucho o al menos aportar datos particulares sobre cada usuario, es decir, sobre cada persona.
Esta capacidad de cálculo para cuantificar la conducta humana en las redes sociales es el último gran invento de la vida contemporánea. Nunca antes, durante el siglo XX, una agencia de publicidad, una consultora política o incluso el servicio secreto de cada nación había tenido tanta cantidad de información articulada sobre tanta gente. Y este crecimiento algorítmico no es solo a nivel cuantitativo, o sea, procesar las caras y los nombres de una creciente suma de nuevos usuarios, sino que es también a nivel cualitativo, es decir, lograr un procesamiento más específico y mejor articulado de cada uno de los datos. Esto significa que si un usuario en principio está interesado en la categoría arte, este interés en términos algorítmicos se traducirá en un valor puntual, pero ese valor es ampliable, discriminable de una forma cada vez más específica. O sea que de la categoría arte, al usuario le gustan específicamente los cuadros, y más específicamente los cuadros de Kandinsky, y más específicamente los cuadros de Kandinsky de tonos azules, y más específicamente los cuadros de Kandinsky de tonos azules publicados solo en un grupo cerrado de arte ruso. Claro que esto es solo un ejemplo, pero sirve para demostrar que la algoritmia, es decir, la lógica algorítmica, puede expandir casi sin límites sus niveles de clasificación sobre la actividad de sus usuarios. Que este cálculo algorítmico se siga extendiendo depende del trabajo de infinidad de ingenieros y otros profesionales trabajando día a día de manera articulada para correr un poco más el límite de lo posible. Esto es también lo que dispara ciertas fantasías en relación al algoritmo como una caja negra, una suerte de aparato mágico al mejor estilo orwelliano. Pero en realidad lo que sucede no es, claro, que este enorme dispositivo de procesamiento de datos funcione por capacidades mágicas o inentendibles, sino que el verdadero desafío es que durante los últimos años este dispositivo se ha vuelto tan gigante, alberga tal cantidad de datos y relaciones específicas que no puede ser controlado por un solo ser humano, por más inteligente que sea. O sea que Mr. Zuckerberg no puede sencillamente desenchufar la máquina, pero sí podría tomar decisiones ejecutivas que vuelquen la arquitectura de la red hacia una u otra dirección específica. Y este conocimiento algorítmico sobre la conducta en redes sociales es el mayor commodity del mercado actual. Es el mejor discernimiento posible sobre dónde y cómo se centra la atención de una infinidad de personas. Su conocimiento articulado sobre la conducta virtual de sus usuarios, la elaboración y discriminación estadística en cantidad de segmentos, cotiza mucho más alto que el mejor discurso político o que la más creativa campaña publicitaria del mundo. Nunca en la historia tan pocas empresas habían concentrado semejante cantidad de información sobre la sociedad, y, si lo habían hecho, jamás habían podido articular relaciones tan específicas entre esa misma información. Ya que lo que llamamos a grosso modo el algoritmo no es solo una capacidad de clasificación, sino que es también un funcionamiento matemático que descubre por sí solo nuevas relaciones entre los datos obtenidos. O sea que actúa de manera predictiva, anticipándose a los más posibles nuevos consumos de cada usuario en base a la información estadística ya obtenida. De modo que podría encontrar, por ejemplo, una relación relevante entre los consumidores de cuadros de Kandinsky y una tendencia al consumo de medios de información conservadores, o con cierta franja etaria, o con el interés de estudiar ruso, o con viajar a Rusia, y así hasta el infinito.
No olvidemos que la virtud del algoritmo es la de traducir la conducta humana en valores numéricos entendibles. Y una vez establecidos, esos valores numéricos son materia útil para el cálculo, para la experimentación matemática, para el hallazgo de nuevas relaciones relevantes e insospechadas que ni siquiera pueden ser descubiertas por un ser humano. Obviamente, como dijimos, uno puede refutar filosóficamente esta operación. Puede alegar que la conducta humana y su creatividad, sus afectos, contradicciones, ideas complejas y valores sensibles no pueden ser sistemáticamente reducidos a un cálculo. O sea que una idea o emoción no es directamente traducible a un valor algorítmico. Y esto, sin dudas, es cierto. Pero lo que también es cierto es que el lenguaje algorítmico de las redes sociales es hasta ahora el intento más cercano de volcar todas esas aptitudes humanas a un parámetro racional. Es el esfuerzo behaviorista de estandarizar todas las conductas humanas, trazar un mapa de sus relaciones. O sea que el enorme cuadro de conocimiento que cristaliza el algoritmo y que pertenece más que nada a Google y a Facebook puede ser visto como los cimientos matemáticos de la vida cotidiana, la estadística detrás del comportamiento, el cuerpo del iceberg de cada individuo, las relaciones sociales que escapan al análisis superficial que no cuenta con toda esa data. Pero ¿con qué finalidad se recolecta tanta data? La respuesta, obviamente, es el lucro. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. That's great. Si bien plataformas como YouTube o Facebook son gratuitas y no venden nada propio, su ingreso proviene, claro, de las miles de publicidades que vemos a diario. Esos pequeños anuncios que pueden ser incluso muy sencillos, pero que son muy efectivos gracias a la segmentación súper específica que estas redes sociales han logrado articular con infinidad de datos. Y la diferencia con los medios masivos está servida. Si, por ejemplo, mi intención como anunciante es publicitar una nueva muestra de Kandinsky en Buenos Aires, con una publicidad en la televisión gastaría una millonada de dinero para que el anuncio sea visto por un público bastante mal segmentado. O sea que la publicidad sería vista incluso por gente que ni siquiera sabe quién fue Kandinsky. Mientras que, por el otro, las redes sociales cuentan con una específica segmentación de todos los fans de Kandinsky según género, edad, ubicación, intereses afines, poder adquisitivo, hasta incluso, tal vez, si le gustan solo los Kandinskys de tonos azules. Esto ha provocado que las publicidades en la televisión suelan ser de productos de consumo masivo, dirigidos a segmentos de la sociedad no tan específicos, y tan solo para anunciantes que muevan grandes sumas de dinero. En lo que respecta a la publicidad, Facebook y Google no venden sus datos recolectados, sino que elaboran un perfil muy bien discriminado de cada uno de sus usuarios, con la capacidad para ubicar a las personas más probables de interesarse por el anuncio publicitario en cuestión, y así generar un sistema publicitario más barato que los mass media y con un grado de efectividad jamás conocido hasta ahora. Senator, we run ads. Senator, we run ads. I see. De modo que la finalidad del lucro en estas redes sociales se basa en dos variables. En primer lugar, obviamente, la cantidad de información sobre los usuarios. Y en segundo lugar, en el tiempo de atención continua de cada usuario en la red. O sea, literalmente los minutos y segundos que pasamos en su plataforma.
Esta última variable resulta también esencial, ya que si no, las redes sociales serían solo una sumatoria de caras y nombres inútiles, ya que es solo a través del tiempo que nuestra utilización de la red social puede denotar ciertos grados de conducta, patrones de interacción que se repiten y se vuelven identificables para el algoritmo. Y la manera en que estas redes sociales pugnan por mantener la atención de sus usuarios el mayor tiempo posible es también, obviamente, a través de un algoritmo. Solo que este algoritmo de los related, de los temas recomendados, de los nuevos grupos, fotos o videos que quizás puedan interesarte, no filtra el material en base a parámetros éticos o de veracidad, sino simplemente según su efectividad estadística para mantener la atención cautiva del usuario, los ojos que siguen repasando un flujo interminable de signos. Y en esta lógica diseñada únicamente para el lucro, se ha demostrado que los videos de contenido que más traccionan a nuestras emociones suelen ser en muchos casos los de contenido sensacionalista, morboso, tremendista, pornográfico, de odio, engañoso o incluso falso, ya que en muchísimos casos activan resortes muy primarios en la recepción del espectador. Esto quiere decir que el algoritmo acciona los nuevos contenidos de forma automática, sin reparar en ningún control de calidad, normas éticas o discursos engañosos. O sea que la información falsa y espectacularizada tiene luz verde para competir de igual a igual con la información neutra y chequeada. Y, en muchos casos, a la misma plataforma le resulta más redituable según el algoritmo. A diferencia del mainstream, la información falsa o sensacionalista en medio de este océano de datos es muy difícil de ser juzgada y regulada. Y además, cabría preguntar con qué criterio, quién sería la autoridad máxima en la infinidad de temas en los que se puede mentir. Y esto es un punto crucial. Con este problema parecemos llegar al borde de la inteligencia algorítmica, a un nudo ético que la computadora no está capacitada para resolver. Este ya es un conflicto tecnosocial propio del siglo XXI. Vos te cagabas de risa de la gente cuando iba ahí porque eran feos en tu programa. Te cagabas de risa de la gente. Eso lo hizo TBR, no lo hice yo. No, y atención, y lo quiero aclarar. Claro que los medios masivos sabían ya de hace mucho tiempo atrás explotar el morbo y las pulsiones más bajas de su público. Y esto es así desde los grandes periódicos sensacionalistas de Hearst o Pulitzer. Pero el conocimiento sobre su público era también masivo, general, pobremente segmentado, mientras que las grandes empresas del siglo XXI cuentan con toda la información pormenorizada de cada individuo y articulada en relaciones que el mismo público desconoce. De modo que, al conocer más datos sobre el potencial influenciado, su rango de influencia se amplía, el consumidor de contenido queda mucho más al descubierto, su capacidad de recepción crítica se vuelve más relativa o al menos más compleja. Es decir, que un consumidor de videos de YouTube debe desarrollar mecanismos de crítica y prevención mucho más dinámicos que el de un simple lector de diario, porque las recomendaciones sugeridas por el algoritmo están calibradas en base a cálculos que él desconoce, y, peor aún, que a veces hasta el mismo ingeniero responsable del software algorítmico también desconoce. His people support him. And I think it's important that the President of the United States knows that it isn't just the opinions of the people in the media that are out there.
formado por un youtuber y 2 moderadores de los foros, y ahí inició una teoría que en los siguientes meses se expandió en videos, publicaciones en redes. Supongamos ahora que, en vez de ser un curador de arte sobre Kandinsky, soy un comunicador neonazi que busca expandir su consenso acerca de cómo los inmigrantes están tirando abajo nuestro país. Y quiero unirme con gente joven para empezar a formar grupos de encuentro y representación. Si contase con el dinero necesario para armar una pequeña pero muy bien dirigida campaña en redes sociales, seguro que, al igual que la muestra de arte, las redes sociales me servirían muchísimo más que la radio y la televisión. Pero la realidad es que ni siquiera me haría falta poner dinero para que el mensaje crezca y se reproduzca, ya que el mismo algoritmo lo haría por mí. Claro que mediante anuncios pagos sería más efectivo, por la simple razón de que aparecería obligadamente en el menú de cierta cantidad de usuarios. Pero, aún así, mi video sobre el neonazismo comenzaría a crecer en la misma dirección, es decir, apuntando su influencia hacia el target que el algoritmo ya reconoce de antemano como el más susceptible a este tipo de contenido, y que, automáticamente, en busca de mayor lucro, les recomendará mi contenido con el fin de hacerlos permanecer aún más tiempo en la plataforma. Y por ser mi contenido especialmente escandaloso, sino cargado de datos falsos y engañosos, el video será visto por aún más gente que no estará de acuerdo con lo expuesto, pero a la que el escándalo la atraccionará a seguir mirando, simplemente por el suceso de calidad morbosa o peligrosa que significa un video así. Claro que tal vez, luego de ese primer escándalo, al video le caiga una significativa cantidad de denuncias como para que un censor, ahora sí, humano, revea el asunto, realice un control de calidad. Pero la pregunta que subyace a esta acción sería: ¿le conviene realmente a la plataforma deshacerse de un contenido que genera creciente cantidad de audiencia? ¿Que ayuda a expandir significativamente las horas de visión? ¿Que, según su mismo algoritmo, genera más dinero que otro video acerca de la tolerancia y la paz? En este caso, a diferencia de la televisión, el anunciante que antecede al video, o sea, la pequeña publicidad antes de que empiece el contenido, no está en relación directa con el mismo contenido, ya que cada usuario recibe un anuncio personalizado según su perfil puntual, de modo que a un joven pichón de neonazi le puede salir un anuncio de delivery y a otro un anuncio sobre un festival de música, y a otro quizás sobre las ventajas de comprarse un arma. O sea que no es posible la alternativa de que el anunciante simplemente retire su anuncio del programa, ya que no está directamente ligado al contenido como en el caso de la televisión. Pero el verdadero problema es la inédita influencia que este tipo de mensaje dirigido puede tener en la sociedad, porque la elaboración y distribución es ahora ultra específica y, probablemente, mucho más efectiva. No es solo el hecho de que un contenido neonazi, por lo general, suponemos, va a quedar indubitablemente fuera del recorte de la realidad provisto por los grandes medios y sus líneas editoriales, sino que el contenido en cuestión ahora se sirve de una tecnología que conoce estadísticamente, en base a un examen de su privacidad, cuál es el perfil de joven más susceptible a este mensaje. Y lo peor es que muchas relaciones específicas que definen a ese potencial perfil escapan a nuestro conocimiento mundano sobre quién podría llegar a serlo, ya que nuestra manera de estimar un perfil aproximado están fundadas en buena parte por los estereotipos y narrativas propuestos por nuestros consumos más media, o sea, del pasado.
De esta forma, un potencial neonazi no tiene por qué ser necesariamente un joven masculino de pelo rapado y amante de la cerveza, sino que pueden existir infinidad de perfiles que solo la Big Data conoce, que acercarían mucho más el rango estadístico. E incluso, aunque el mensaje no termine persuadiendo a varios de los potenciales targets, la misma exposición a este tipo de discurso puede convencerlo de ciertos criterios neonazis, de algunos pequeños consensos que, aún así, generarán sentido crítico al interior de ese espectador humano cuando deba elaborar su opinión acerca de si los inmigrantes son o no un problema. Claro que esto es solo un ejemplo, ya que incluso el contenido neonazi no suele mostrarse de manera tan explícita. Sus sentidos suelen estar velados detrás de otras elaboraciones. Su comunicación suele ser engañosamente planificada y no tan inocente. O sea que no es específicamente el problema de decidir si tal o cual contenido puede existir o no en la plataforma, sino el problema de que esta nueva tecnología ayuda notablemente a que el contenido se expanda, se agrupe en una comunidad, es decir, genere consenso. This is crazy, right? But think about this. For the last 20-25 generations, this is what we've told people. El caso más significativo de la influencia del algoritmo es la aparición y el auge del terraplanismo. Las comunidades no científicas que adhieren a la teoría de que el mundo es un disco plano rodeado de hielo y que la humanidad, hasta el momento, ha sido engañada por un complot planetario. Este caso resulta muy ilustrativo. Si bien la conspiración acerca de un mundo plano ya existía antes de Internet, fue a partir de un video en YouTube de Matt Powerland, un paranoico actor y cómico frustrado que dice haber trabajado en la NASA, que esta idea se empezó a expandir. Ese video fue visto, entre otros curiosos, por Mark Sargent, quien es hoy en día uno de los principales divulgadores acerca de esta teoría y que ahora ha llegado a formar una comunidad internacional alrededor del terraplanismo. Y vaya efectividad terraplanista. Lo cierto es que no importa lo extraño que suene el consenso en cuestión, o, mejor dicho, cuanto más extraño mejor. Su actual existencia como un consenso, como una comunidad activa, se debe únicamente al cambio tecnológico propiciado por las redes sociales de Internet, o sea, a la nueva distribución de la información generada bajo la lógica del algoritmo. Y sería una obviedad decir que ideas como el terraplanismo quedan afuera de la lógica zapping de los mass media, o sea que una idea así jamás nos la podríamos encontrar en la grilla televisiva. Esta idea, en cambio, se ha originado y florecido en la red porque la misma arquitectura alienta a su propagación y origina así un inédito fenómeno cultural. You know flat earthers, I guarantee it, but you don't know who they are because they're afraid of talking about it. 1, 2, 3. We're crazy! Antes, en la sociedad de los mass media, es decir, durante el siglo XX, las probabilidades de que un potencial terraplanista se encontrara con otro en algún espacio particular eran casi nulas. Y, aún así, si los dos potenciales terraplanistas comenzaban una charla en algún lado, las probabilidades de que sus sentidos comunes se volcasen a la sospecha de que la Tierra es plana eran aún menores, ya que prácticamente nadie había generado un consenso alrededor de esa idea, o sea que el tema no estaba ni remotamente instalado por los consensos agrupados en la grilla televisiva. Podían tal vez terminar charlando acerca de la inseguridad, de algunos problemas económicos o de alguna superestrella perseguida por un paparazzi. Hey, have a good summer. Have a good summer, biatch.
Pero la pregunta más importante en relación a este fenómeno terraplanista no es por el fenómeno en sí, sino por el mismo hecho de que un fenómeno de estas características haya ocurrido. O sea que un grupo de individuos pudo generar consenso y comunidad en contra de una verdad científicamente comprobada. Una ideología que niega incluso una de las mayores verdades para cualquier cultura. O sea que si en el universo informativo de las redes sociales un grupo de personas puede generar consenso incluso contra el mismo estatuto científico, ¿qué cambios podrían existir en relación a las ciencias sociales, a los medios de información, a la política o, a fin de cuentas, a la ideología en su conjunto? Si las redes sociales permiten que coincidan grupos que cuestionan la esfericidad de la Tierra, ¿qué otros sentidos básicos podrían ser puestos a prueba? Podrían ser afectados incluso en función de grupos de poder que solo buscarían dispersar teorías falsas para mantener su hegemonía. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? En la política, por ejemplo, es sabido que casi todos los sentidos con respecto al adversario político pueden ser puestos a prueba. Es decir, cuesta mucho más desligar los datos de la opinión. De ahí que sea este un campo particularmente propicio para la confrontación, ya que vemos infinidad de usuarios solo alimentados con miradas parciales sobre el conjunto de fenómenos políticos que suceden en la actualidad. Uno de los efectos sociales más notorios que tiene la exposición a esta lógica algorítmica es el fenómeno que los yanquis denominan echo chamber, o sea, una cámara de eco. Este fenómeno marca la tendencia automática del algoritmo para recomendar a cada usuario contenidos con los que ya lo presupone de acuerdo. Es decir, rodearlo cada vez más de contenidos similares, los contenidos más efectivos para mantener su atención en la red. O sea que al hacer clic en un video sobre terraplanismo, luego nos aparecerán recomendados 10 nuevos videos sobre terraplanismo, cada uno con sus rasgos particulares, sus leves diferencias subjetivas alrededor del tema central. Y así hasta generar todo un contexto informativo que repite articuladamente las mismas premisas ideológicas con las que el usuario se siente cómodo, sin verse jamás confrontado por otras miradas, las cuales quedan excluidas del menú de cada usuario a causa de su baja efectividad en la retención. De esta forma, la recepción crítica del usuario puede quedar verdaderamente condicionada, ya que su feed de noticias, su diario personalizado, selecciona puntualmente las informaciones a las que será expuesto, logrando así un efecto de sentido de totalidad, la sensación de que todas las noticias que se renuevan refuerzan únicamente cierta ideología, cierta concepción del mundo, como, por ejemplo, que sea plano. De acá provienen los nuevos niveles de intolerancia que existen en la red, ya que los usuarios están cada vez más acostumbrados a que se los acondicione con una variedad de noticias ya cercanas a su visión del mundo. Este efecto de sentido de totalidad, o sea, la ilusión de que una mayoría piensa como uno, ya era propiciado por los grandes medios. Tanto los canales de televisión como los diarios buscan dar este efecto de sentido de que, más allá del recorte de la realidad propuesto por sus noticias, no existen otras noticias que valga la pena contar, o que, directamente, no existen otras noticias. O sea que la realidad empieza y acaba en las páginas de ese diario. Este fenómeno, en el mundo más mediático, podía ser confrontado solo si varios medios con distintas líneas editoriales llegaban a competir al mismo tiempo en el mercado editorial. Fenómeno que ya de por sí es bastante difícil de conseguir,
debido a la tendencia concentracionaria de cualquier mercado capitalista. Pero en la red sucede algo más complejo. Si bien el usuario puede consultar una variedad de medios e incluso de fuentes particulares, el mismo algoritmo influye a que el usuario vaya cada vez más construyendo un hábitat alrededor de contenidos articulados de forma personalizada, cuyo efecto de sentido de totalidad es aún más potente, ya que ahora no se trata solo de la tapa de un diario o un noticiero puntual, sino un recorte de variadas fuentes, pero todas seleccionadas en función de reforzar una ideología previa. Así es como se refuerza la tendencia de que el fanático se vuelva cada vez más fanático, de que el intolerante se vuelva cada vez más intolerante, de que el terraplanista crea que cada vez más gente coincide en que la Tierra sea plana. Este fenómeno de cámara de eco puede parecer muy obvio, pero existe mucha gente que aún no llega a advertir la proporción en que un usuario puede ser influenciado. La pequeña cárcel informativa en la que poco a poco la estadística nos va encerrando cada vez más. Y es sin duda la influencia de esta nueva tecnología algorítmica la que ha logrado extremar un montón de subjetividades. Es este nuevo modo de distribuir la información la que explica algunos hechos sociales que hasta hace poco tiempo nos habrían parecido inexplicables, ya que ideas de este estilo no circulan por la grilla televisiva. En la red ahora circulan varios sentidos y consensos que antes, sea para bien o para mal, quedaban afuera del recorte provisto por los grandes medios. Se trate tanto de una campaña solidaria como de un escrache masivo, el problema no es puntualmente el contenido en sí, sino que, antes de eso, la consecuencia principal es que cada vez hay crecientes grupos de gente organizada a través de Internet que, de alguna forma, se desconocen. Su distancia ideológica es ahora mucho más grande que la propiciada por las líneas editoriales de dos diarios distintos. Grupos de individuos que resultan especialmente vulnerables a contenidos engañosos de cualquier índole, y que lentamente van cayendo en este efecto de sentido de totalidad que acondiciona la red. La ceñida y articulada cámara de eco que los asedia cada vez que abren su smartphone. Hola, mira, yo lo que quiero decir es, en síntesis, ¿por qué la gente no tiene acceso a la verdad con respecto a lo que estamos logrando? Los médicos por la verdad y los abogados por la verdad. Ustedes saben que ya hay autopsias que se hicieron demostrando que la vacuna es nociva para la salud, que mucha gente muere por la vacuna. No es así. ¿Por qué no lo pueden decir? ¿Por qué nos censuran cuando nosotros decimos que están intubando gente que no tiene absolutamente nada? Muchas gracias. ¿Ustedes lo dicen? Está bien. Lo estás diciendo vos. Gracias. Bueno, está bien. Te agradezco mucho. Gracias. ¿Qué sé yo? Te agradezco mucho. Cabe destacar que este perfil de consumidor compulsivo y adicto al contenido espectacularizado, engañoso o al menos ideológicamente recortado, es uno de los tipos de usuarios que más rédito económico le da a las plataformas de Internet. Es su cliente estrella, la persona especialmente vulnerable a mensajes y materiales de fuerte impacto emocional, de enunciaciones mucho más espectacularizadas que incluso el discurso televisivo, y que aún no han sido ni siquiera estudiadas. Obviamente, se puede argumentar que el usuario en cuestión, al igual que cualquier usuario, es libre de buscar en la misma página el contenido contrario a su ideología,
pero esto no rebate el hecho de que la tendencia automática del algoritmo es la de reforzar cada vez más los sentidos previos, las ideologías que, lentamente, video a video, cobran mayor relevancia. Y esta sí es una decisión de la plataforma. El algoritmo podría funcionar de manera en que no refuerce automáticamente esta construcción de una cámara de eco, y en vez de eso podría diversificar su oferta de nuevo contenido en favor de una mirada más equilibrada y veraz, que no se beneficie solamente a través del contenido tendencioso o espectacularizado. Claro que esta cámara de eco no provoca que la mayoría de usuarios tenga una conducta extrema en sus consumos ideológicos, pero sí ha logrado, y está logrando cada vez más, que crecientes partes de la sociedad se extremen, y que las mayorías pacíficas tengamos que asistir a este desfile de ideologías sesgadas, a este enfrentamiento de miradas parciales muchas veces enfrentadas por el odio. El tema del odio es realmente un capítulo aparte, una asignatura que excede esta problemática social dispuesta por el algoritmo. Lo que vale destacar es que si buena parte del contenido de las redes se vale de un impacto emocional, entonces el odio en contra de resulta sin dudas una herramienta muy útil para generar consenso, para agrupar individuos frustrados que coinciden en una identidad, pero solo de carácter destructivo. The evening turned deadly when a man standing in front of this parking garage was shot. Not much is known publicly about what led to this moment, but the victim has been linked to a pro-Trump group. A fin de cuentas, se puede trazar un razonamiento lógico. Si de ahora en adelante la distribución genera vías de información tan distanciadas ideológicamente, entonces seguro también lo harán los consensos sociales. Y de consensos tan distantes, lamentablemente, correremos el riesgo de que surjan cada vez más sujetos sociales que, de tan distantes, se desconozcan. Y nada más fácil de odiar que lo desconocido. De esta forma, existe el riesgo creciente de que se vayan desintegrando los vínculos más básicos para una vida democrática, abierta, diversa. Porque el día en que no nos reconozcamos unos a otros, el día en que nuestra perspectiva haya sido solo propiciada por un recorte tendencioso de la realidad, el día en que se mienta sobre nuestros acuerdos más básicos, el día en que se extinga nuestra información en común, entonces ahí será la guerra.